Introducción al taller de filosofía de la mente, enfocado en los métodos. Antes que nada, pues debemos saber que la mente o el acto de pensar puede ser como el de caminar. Puede estar caminando mal o bien, puede estar caminando en terrenos fangosos y no te has dado cuenta. Y ahí hay una forma de caminar correcta o no. Lo que estoy haciendo ahorita se llama analogía entre caminar y pensar. Hay otra analogía que puede ser caminar y bailar, ¿eh? O cocinar. Todas estas analogías siempre, por ejemplo, una idea o un concepto puede ser como un guiso, una sopa, un sancocho. Bien hecho, entonces luego va a ser nutritivo. Y se hace con ingredientes, ¿eh? Filósofos, métodos, y experiencias que uno vive, que están en la memoria. Todo eso va a formar parte de la sopa de un buen pensar, que se ve traducido en un sistema filosófico completo. Eso requiere mucho tiempo, eso es difícil, eso es una de las cosas probablemente más difíciles, que requiere mucho tiempo de lectura y de visualización, reflexión de la lectura sobre la lectura, porque no es lectura simplemente, y toda una serie de pasos que dan lugar pues a algo que se llama filosofía de la mente, que se va a enfocar en estudiar cómo pensamos, cuáles son los métodos, cómo la mente se relaciona con los actos y con los objetos. Ahí viene apareciendo el sentido de nuestro canal, filosofía de la mente, el campo que estudia, la manera de pensar, cómo caminar mejor, cómo pensar mejor. Entonces, claro, antes de plantearse el prejuicio de que entonces toda forma de pensar sea válida, nos agarramos de la analogía. Si caminamos mejor, cualquier caminador frecuente termina aplicando menos esfuerzo. Para lograr las mismas cosas, sí, pero menos esfuerzo. Se reduce el dolor, se reduce la resistencia y la capacidad indudable que tenemos los seres humanos de condicionamiento. O sea, somos más que todo condicionamiento cultural en el 80% de nuestro día. O sea, dormimos, comemos y eventualmente, bueno, hay una búsqueda de apareamiento por motivos reproductivos. Eso no ocupa mucho tiempo, ¿no? El sexo por otros motivos, recreativos y comunicacionales, comunicativos y afectivos y de mero placer, llenan mucho más que el objetivo primordial, el sentido primordial natural de la reproducción. Todo eso sigue abriendo campo a la filosofía de la mente cuando busca el sentir, cuando busca de incorporar lo que sentimos. Entonces la cosa ahí se complica, aparece la psicología, por ejemplo. Entonces nosotros en este taller vamos a estudiar el pensamiento, en qué forma pensamos, como si estuviéramos estudiando en qué forma se trabajaba o se utilizaban las piedras para cazar. De eso se trata el taller de filosofía de la mente, que yo llamo tecnología del espíritu, ya que es mi propuesta. Y tecnología del espíritu, pues vamos a explicarlo de una vez. Significa cómo construir aparatos con los objetos mentales que son las ideas. Los aparatos se puede adelantar rápidamente, que vienen siendo los conceptos. Entonces hay que estudiar diferencia entre idea y concepto, cómo aplica eso en la realidad, estudiar las palabras con un diccionario, empezar a aprenderle método al estudio de la realidad tal y como se muestra. Esta pues es mucho más agradable, es la que yo busco para tener la noción ancestral de la naturaleza como referente sensorial en mi expresión y en el resumen que va sucediendo ahorita mismo, que tú lo estás viendo, ¿no? Tú estás viendo un rectángulo, yo estoy viendo este paisaje, pero en ese rectángulo estás viendo un proceso en pleno en el que va saliendo un discurso, o sea, la muestra de una práctica, en una presentación con los detalles necesarios para que te prepares a visualizar, con objetivo de que seas crítico, de que tu experiencia te diga algo más que lo que yo te voy diciendo. Pero si no te lo dice, no tienes por qué tener presión
en cuestionar, en principio, ¿no? Vamos a estudiar también el discurso negativo, lo que se llamó durante el siglo pasado discurso negativo con gente de la escuela de Frankfurt, de determinadas escuelas con determinados autores, que no es más que rebatir para fortalecer el otro discurso, ¿no? Vamos a estudiar los efectos de cada una de esas tendencias del siglo XX desde su origen más primigenio en el pensamiento inicial. Así que bueno, de hecho, vamos a arrancar de una vez con lo que podemos llamar pensamiento originario o pensamiento elemental o pensamiento rudimentario, que tiene muchas complejidades interesantes a lo largo de toda su historia, que es más que todo especulativa, pero corroborable con muchos datos antropológicos y otros datos de la ciencia que han venido cuadrando perfectamente con esta noción lógica. Inicialmente nosotros pensábamos de manera mitológica, o sea, heredábamos un cuento donde estaba la identidad del grupo, una noción sobre los orígenes que representaba lo que se veía en la naturaleza. Y entonces solían tener nombres de dioses o animales que tenían toda una presencia, porque podían, pues no había la industrialización, no había casas de cemento, había un nivel de regulación con la naturaleza, y entonces el cato mítico heredaba conocimientos de una generación a otra de manera oral. Existían pinturas rupestres, se sabe eso, que existían ya desde hace rato, 75.000 años de pinturas rupestres, no se puede saber cuántas, porque eran muy perecederas, no duraban un año. En las piedras seguramente mientras existieron tenían que ser retocadas, y la presencia de pinturas retocadas a nuevos migrantes en una zona seguramente podía significarles sentido de propiedad o identidad de aquel territorio extenso de algún grupo seminómada, que ya se había pues, hecho seminómada en determinados lugares. No existía industria, repito, no había automercados, no había tampoco nada parecido como en los inicios de la humanidad, sino que la gente, los grupos humanos iban de lugar en lugar hasta mientras se iba acabando pues, la comida, entre otros factores, pero eran seminómadas. Entonces solo habían pinturas rupestres que podían significar cosas, podían tener un significado connotativo y denotativo. Connotativo es aquello que significa por fuera de él, y denotativo es lo que significa directamente. Por ejemplo, un toro puesto ahí, dibujado, podía significar un toro. Cuidado, que aquí hay un toro. Pero luego pudo empezar a usarse para significar peligro en sitios donde no había toro, y eso empezó a ser asimilado por gente que veía el dibujo. ¿Ves? O sea, ahí se puede ir entendiendo una evolución del lenguaje y una operación, o sea, una división, una técnica de connotativo y denotativo. Bueno, esas son dos palabras que se usan para significar cuando nosotros estamos asumiendo el significado literal o algún significado que podríamos llamar periférico, pero que no es el literal. Luego el toro también podía significar comida. Ah, mira, por aquí una cara de toro, pero entonces con cambios. El toro de peligro quizá tenía cuernos más afilados, por decir algo. Todo esto es especulativo, pero basado en datos. O sea, que no puede chocar con datos de la ciencia porque no es necesario. Ese es uno de los errores también para caer en conspiranoia, ¿no? Que a partir de una especulación yo me puedo inventar que hubo civilizaciones más extraordinarias con platillos voladores y cosas así. No hay necesario inventar nada de eso, ni negarlo. Que hubo personajes de estos que viajaron y fueron tan pulcos que no dejaron nada, es posible. Pero mientras haya otros datos más ciertos, por ahí la cosa va pensando mejor. Lo cierto es que en todo ese periodo nosotros pensábamos así, heredábamos un discurso y lo modificábamos para la generación siguiente, con nuestra experiencia. Bueno, pues se puede leer ya que es un proceso lento, o sea, cada generación vivía y al mismo canto mítico le agregaba elementos que los iba a transmitir durante ceremonias a los jóvenes, las personas doctas, ¿no?
o sea, responsables de mantener en memoria ese canto mítico. Ese es el canto, la forma originaria de pensar. ¿Qué operaciones hay ahí? Bueno, probablemente todas. Hay asociación, hay memoria, hay explicación de todo. Aquí estamos con el doctor Cache, uno de los mineros del trabajo de investigación que estamos haciendo. Entonces, bueno, ya cuando lleguemos a la minería hay que pensar mucho más. Se hacen muchos elementos, muchas operaciones científicas y técnicas en la minería. Pero, y precisamente, fíjense, apareció el amigo Cache para decir, ya que yo estoy aquí trabajando en una mina, el enlace directo, porque la minería ya va a empezar a producir una cultura gregaria, donde las personas ya no viajan y empieza a generarse las condiciones para que haya la escritura. Y al haber escritura, ya las personas no tienen que esperar forzosamente todo un periodo de vida para modificar un canto mítico y heredarlo a nuevas generaciones, sino que van escribiendo conclusiones producto de experiencias de otras personas. Se va entendiendo cómo esta lógica de este taller avanza muy armoniosamente, después de haber leído a Edwin Schrödinger y comprender la teoría de cuerdas. Eso tiene que ver, ¿no? Todo eso se va integrando en la mente de uno y va produciendo un discurso fluido. Entonces, en la escritura va permitiendo que haya la posibilidad de aprender de la experiencia de otros, y esa es la clave para que se dé lo que se llamó el milagro griego, que está registrado por escrito. Pues, ¿cuántas veces hubo alguien como Sócrates? Seguramente muchas. La diferencia la hizo Platón, que escribió los textos de Sócrates. Pero antes de llegar a él, aclaremos que hay un periodo en ese milagro griego de gente que ya estaba escribiendo, donde están Parménides, donde está Demócrito, donde está Tales de Mileto, el primero, que empieza a ver los orígenes. Al ver el agua caer del cielo, pensó que pues, y a ver agua abajo, bueno, los orígenes están en el agua. Y eso ha resultado corroborado por la ciencia, pero resulta que el fuego también está inmiscuido en el origen de la vida, ¿no? La explosión, el Big Bang, el calor, ¿no? Y Heráclito era el pensador del fuego, ¿no? Un Parménides ya viene siendo pues, el de la totalidad, más asociado quizás con el aire. Aunque yo he leído ese poema de Parménides y bueno, hay muchas cosas muy interesantes, pero muy interpretativas. En todo caso, toda esa polémica de los llamados presocráticos se va a resolver cuando aparece el primer método, que es el método del diálogo. Cuando aparece en el mundo registrado escrito, puesto que siempre que se habla de filosofía, y cuando eres fenomenólogo, cuando se observa el fenómeno, un filósofo va a observar las ideas, un fenomenólogo va a observar cuando un texto, el hecho de que la filosofía es escrita e implica directamente enseñar. Para ejercerse la filosofía tienes que escribir y enseñar. Esa es una de sus características. Y eso te lo dice un fenomenólogo que observa a la filosofía desde cierta distancia en su fenómeno, en lo que se le muestra, a la filosofía misma y al escritor. Entonces, pero con la fenomenología vamos a venir en próximos programas. Por ahora vamos a cerrar este proceso de evolución del pensamiento que llega hasta la gestación del primer método y que pudiera ser escrito luego por alguien en forma de diálogo, ¿no? Así de simple. Y en ese punto, ¿qué se descubre? Que ya no solamente puedo pensar heredando un conocimiento por vía oral, aprendiéndolo al caminar. Fíjate que esa función no la habíamos nombrado y está. O sea, la experiencia misma. El acto del migrante le da todo un conocimiento que, por cierto, no tenemos ahora los sedentarios. El acto del seminómada. La vida del seminómada, que ya tenía cultura, que ya tenía lenguaje, eso está comprobado. Si tenía lenguaje, pues tenía cultura, heredaba conocimientos, heredaba símbolos, heredaba sistemas morales, formas de pensar, valores. Entonces, todo eso va a cambiar cuando aparece Sócrates, cuando se registra un proceso de discernimiento entre varias personas escrito para luego leerlo. ¿Cuál es la diferencia? Ya no lees simplemente la interpretación del mundo de otros,
que eran lo que hacían los presocráticos, que habían leído, bueno, a egipcios, se leían entre ellos, habían leído primeros escritores y probablemente habían leído a Homero, el registrador de la novela La Ilíada, la primera novela escrita, que era originaria de cantos míticos, pero que seguramente tenía sus intervenciones del mismo Homero. No, ya no solamente eso, ya pensábamos de manera heredada y también de manera lectora, pero luego todo eso, junto con la experiencia, podía ser discutido con otras personas. Se adelantaba mucho más la posibilidad de conclusiones porque no esperabas toda una vida al registro de la experiencia de una persona, tampoco te basabas únicamente en el registro de la interpretación de otra persona, ¿no? Un registro oral y el otro registro escrito, el de la interpretación de otras personas, que son los presocráticos, sino que podías discutir con otros en sus interpretaciones y tus conclusiones iban a tener muchas más posibilidades de predicción y de solución de problemas. Hemos llegado a Sócrates, el primer método, la mayéutica, el parto que se hace, y se llamó parto porque entonces participan varios, para venir a hablar, así como cuando nace un bebé, mayéutica significa parto en griego antiguo, y así se llama el primer método de parto, que consiste en diálogos dirigidos a buscar con lógicas una respuesta. Ya continuaremos en otros videos siguientes aquí en este canal El Pensador Constante. Pon tu like, participa pues en la forma que mejor te parezca, ¿no? Puedes poner tu like, suscribirte, ¿no? Y estar pendiente pues, de los talleres más específicos por pago para que colabores con mi trabajo. En todo caso, ahí quedamos en el taller de los diálogos, en el taller del Pensador Constante, el taller sobre filosofía de la mente. Quedamos en el primer método, los diálogos, desde la evolución inicial con algunos elementos de análisis semiótico que estaremos retomando a continuación o bueno, en adelante.